A ver, le bajan. Ay, Dios, es que está. Perdón, pues buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles 4 de septiembre de 2019, cuando son las 10:38 horas, saludo a mis compañeras y compañeros comisionados y los 7 damos la más cordial bienvenida a quienes se encuentran presencialmente y especialmente a quienes nos hacen el favor de seguirnos vía remota a través de la Plataforma Nacional Digital del INAI. Señor secretario, le solicito respetuosamente que verifique quórum para poder iniciar válidamente esta sesión. Con su venia, comisionado presidente, informo que están presentes las y los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lili Ibarra Cadena, María Patricia Cursán Villalobos, Rosendo Feni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas. Y hago de su conocimiento que existe quórum legal suficiente para sesionar, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21.2 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto. Es cuanto, comisionado presidente. Pues, compañeras, compañeros, si no tienen inconveniente, vamos a declarar abierta la sesión y de inmediato, secretario, le solicitamos que dé lectura al orden del día. Con gusto. Los asuntos previstos para la presente sesión son los siguientes. 1. Aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. 2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 21 de agosto de 2019. 3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que someten a consideración de este Pleno las y los comisionados ponentes. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone el Secretario de Acceso a la Información, identificadas con las claves siguientes, todas de las siglas DIT del año 2019. Es la 452 en contra del Instituto Nacional de Cancerología, 468 en contra de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 537 en contra de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 555 y acumulado 556 en contra de la Universidad Pedagógica Nacional, 576 en contra de la Secretaría de Bienestar, 589 en contra del Partido de la Revolución Democrática, 592 en contra del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados, 594 y acumulado 595 en contra del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 607 en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana, 612 en contra del Fideicomiso CEP-UNAM, 614 en contra de la Secretaría de la Función Pública, 634 en contra de la Comisión Nacional Forestal, 636, 638 y 642 en contra de la Presidencia de la República, 643 en contra del fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, 648 en contra de la Secretaría de Salud, 649 en contra del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, 651 en contra de la Presidencia de la República, 665 y acumulado 666 en contra de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 667 en contra de la Universidad Pedagógica Nacional, 676 en contra del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 677 en contra de Radio Educación, 680 en contra de la Secretaría de Bienestar y 681 en contra del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones. Muchas gracias. Secretario, haga la consulta, por favor, para continuar. Sí, por favor. De la lista de proyectos de resolución DIT que acabo de leer, pido que se omita del orden del día el 576 de la Secretaría de Bienestar, puesto que para atender una de las observaciones realizadas por la ponencia del comisionado Salas, el secretario de Acceso a la Información pidió que se bajara del orden del día. Habiendo hecho esta precisión, continúo con la lectura del orden del día. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto el Convenio General de Colaboración
entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto la participación de un comisionado en las jornadas sobre la implementación de las normativas de derecho a la información, libertad de expresión y protección de datos personales a celebrarse el 24 y 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6661/17 de fecha 10 de enero de 2018 en estricto cumplimiento de la resolución emitida en el amparo en revisión RA 383/2018 por el 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que revocó la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 118/2018 por el Juzgado Noveno en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Y 8. Asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Pues ahora sí, le solicitamos que haga la correspondiente consulta. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día de esta sesión sin que se hayan incluido asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Pues vamos a continuar. Una vez aprobado el orden del día, podemos pasar al segundo punto, que tiene que ver con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 21 de agosto. Sea tan amable, secretario, en desahogar este trámite de nuestra sesión en marcha. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, me permito someter a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 21 de agosto de 2019, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 21 de agosto de 2019. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Vamos ahora con el punto tercero del orden del día, que tiene que ver con la modalidad con la que hacemos saber a todos quienes nos siguen y, por supuesto, también dejando constancia de ello, del universo de asuntos a resolver en esta sesión pública del día de hoy, que son un conjunto de 347 proyectos de resolución. Así es que, secretario, sea tan amable en darnos cuenta. Con su venia, comisionado presidente. Primero, doy cuenta a este pleno que están a su consideración, en efecto, 347 proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos, 6 corresponden al Poder Ejecutivo, 274 al Poder Ejecutivo, 10 al Poder Judicial, 16 a organismos autónomos, 13 a empresas productivas del Estado, 9 a instituciones de educación superior autónomas, 2 a sindicatos, 5 a partidos políticos y 12 a organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 46 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 289 en materia de derecho a acceso a la información, 9 recursos de inconformidad de acceso a la información, así como 3 proyectos de resolución de recursos atraídos relacionados según corresponden los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 60 proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 108 proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado a modificar su respuesta, 77 la revocan y 8 proyectos de resolución proponen ordenar al sujeto obligado a dar respuesta.
Igualmente, se presentan 90 proyectos de resolución que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad y 4 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del orden del día aprobado para esta sesión. Tercero, con fundamento en los numerales 6.18 y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, las y los comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.7 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar no es necesaria su exposición porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Corresponde ahora, como es la modalidad de tratamiento que damos a los proyectos de resolución que son escogidos, seleccionados por algunos de nosotros, a veces por todos, para exponerlos de manera separada al resto. Así es que, en primer orden, dado la cronología de los numeralias o claves de los asuntos, correspondería en primer turno a la comisionada Patricia Cursain revelar el asunto o compartirnos el asunto que desea exponer. Con la clave RRA, separarlo. 6.538, diagonal 19, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí, entonces yo se los expondré. Exacto, en el orden ahora Gracias. que hagan. Sí, muchas gracias a usted. Vamos a comisionada Blanca Ibarra. Muchas gracias. Buenos días. Solicito la separación del recurso con clave RRA 8168, diagonal 19, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Blanca Ibarra, y ahora le corresponde al comisionado Joel Salas. Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros de Pleno, personas que nos hacen favor de acompañarnos tanto presencial como virtualmente. Pediría también que se separe de la votación en bloque el recurso de revisión con la clave RRA 8935, diagonal 19, interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación, concretamente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que una vez que haya sido discutido pueda ser votado en lo particular. Gracias, comisionado. Vamos ahora con la comisionada Josefina Román. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. También, por favor, solicito se separe para su análisis el proyecto de resolución al recurso de revisión 9851, diagonal 19, en contra del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Gracias, comisionada Román. Y un servidor solicita a mis compañeros el mismo tratamiento para el identificado con la clave RRA 8075, diagonal 19, interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Así es que, conforme a lo establecido y a lo que hacemos en estos casos, procederemos, si no tienen inconveniente, ya a aprobar el resto, ¿verdad? Vamos a aprobar entonces, haga la consulta, secretario, para aprobar el resto de los asuntos que serán votados por no ser expuestos de manera individualizada. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que se han separado 5 proyectos para su discusión y votación individual, que son los siguientes, todos de las siglas RRA del año 2019. Es el 6.538 del Servicio de Administración Tributaria, 8.075 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 8.168 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 8.935 de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el 9.851 del Instituto Nacional Electoral.
por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. Comisionado Salas. A favor. Comisionado Presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto, comisionado presidente. Pues vamos, así las cosas, a iniciar con la exposición de los asuntos separados con la comisionada Patricia Cursain en el proyecto de resolución antes comentado. Muchas gracias, comisionado. Bueno, se trata, como ya se dijo en un principio, del recurso RRA 6538/19 en contra del Servicio de Administración Tributaria. En relación a este asunto que ahora les expongo, primero me permito destacar la existencia de diversos precedentes emitidos por este organismo garante, que incluso han sido posicionados en sesión pública sobre este mismo tema, por lo que la finalidad de dar a conocer el presente solo es reafirmar el compromiso de este instituto por garantizar el acceso a la información y transparentar la información relacionada con las condonaciones de créditos fiscales otorgadas por las autoridades fiscales, tema que sin duda tiene un impacto general en la sociedad. En el asunto que nos ocupa, yo diría que además del impacto en la general en la sociedad, también tiene un impacto en la economía. En el asunto que estamos tratando, un particular solicitó al Servicio de Administración Tributaria las condonaciones de créditos fiscales respecto de algunos miembros afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol, desglosado por nombre del beneficiario, monto, fecha, falta que provocó la sanción y motivo por la cual se condonó. Esto del año 2001 al 11 de abril de 2019. En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de información a la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, la cual manifestó que los datos referentes al nombre de los beneficiarios de interés particular relacionados con el monto, fecha, falta que provocó la sanción y motivo por la cual se condonó, de las fechas 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, es información clasificada de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción segunda de la Ley Federal de la materia, por considerarse secreto fiscal. Por otra parte, respecto a la información requerida del año 2000 al 2006, manifestó la inexistencia de la misma, y por lo que hace el periodo del año 2015 al 11 de abril de 2019, proporcionó diversos vínculos electrónicos para consultar los datos relacionados con las condonaciones a créditos fiscales otorgadas por el Servicio de Administración Tributaria. Al respecto, cabe destacar que el recurrente únicamente se inconformó de la clasificación respecto de la información requerida del periodo correspondiente del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015. Cabe destacar que la clasificación de la información respecto de la cual versó la inconformidad fue reiterada por el sujeto obligado a través de sus alegatos. En ese sentido, y en atención a que la controversia en el presente asunto versó sobre la clasificación de la información requerida, se determinó que no resulta procedente la misma en virtud de que se sometió a un análisis de interés público conforme a lo que dispone el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé que deben acreditarse como elementos el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Ahora bien, por lo que hace al primer elemento, tenemos que aun y cuando existe una obligación por parte del sujeto obligado por resguardar la información de los contribuyentes, misma que se entrega con el fin de que pueda determinar el cumplimiento u omisión de las obligaciones fiscales a las que están sujetos,
la condonación de créditos fiscales constituye un beneficio a favor de estos, que significa un recurso que se dejó de percibir por parte del Estado, por lo cual la información solicitada concierne y tiene impacto en la totalidad de la sociedad, de la ciudadanía, en tanto que por disposición constitucional todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Respecto al elemento de necesidad, bueno, aquí tendríamos que pensar en la población económicamente activa y todos aquellos que tengan ingresos. Respecto al elemento de necesidad, se determinó que el derecho de acceso a la información prevalece sobre la protección de la información solicitada, puesto que el sacrificio que implica la entrega de la información referida es el medio menos oneroso para que la sociedad general conozca los beneficios económicos que otorga el Estado en favor de ciertos contribuyentes en particular, los cuales son proporcionales a la afectación económica del patrimonio del Estado, que dejó de percibir esas cantidades en detrimento de financiar el gasto público soportado por la universalidad de los contribuyentes. Finalmente, se consideró que se acredita el tercer elemento, ya que si bien se causa un perjuicio a la esfera de privacidad de los beneficiarios, en virtud de que se daría cuenta de su situación fiscal, es decir, bajo qué hipótesis se encontraron para ser beneficiarios del otorgamiento de un crédito fiscal, lo cierto es que divulgar dichos datos representa un mayor beneficio para la sociedad, toda vez que la transparencia en el ejercicio de las facultades discrecionales del Servicio de Administración Tributaria es un mecanismo para que la sociedad evalúe el desempeño de dichas facultades, máxime si se trata de una medida que, como se indicó, tiene impacto en el gasto público, toda vez que es un recurso que el Estado dejó de percibir. Es decir, se trata de una subvención consistente en una transferencia de recursos públicos en sentido negativo. Asimismo, es ante determinadas facultades discrecionales, como la de condonar créditos fiscales, donde se justifica un mayor control de la sociedad para evitar actos de corrupción y favoritismo, ya que el acceso a la información en esos casos implica, en el fondo, encontrar explicaciones de los actos excepcionales de determinados órganos de Estado y de servidores públicos, es decir, una adecuada y pertinente rendición de cuentas. Por tanto, la negativa de proporcionar información referente a la condonación de créditos fiscales afecta el interés social, pues debe darse a conocer cómo se dieron, porque cuál es su fundamentación y motivación, el monto de los adeudos y, sobre todo, quiénes fueron los beneficiados económicamente con los créditos fiscales que, repito, el Estado ha dejado de percibir y que evidentemente afectan al gasto público y a la sociedad en general. Lo anterior fue razonado en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación con el rubro condonación de créditos fiscales. La negativa a proporcionar la información relativa afecta el interés social. Es importante retomar que en este tipo de asuntos se ha resuelto la prevalencia del interés público sobre el secreto fiscal y se ha instruido la publicidad de la información relacionada con las cancelaciones y condonaciones fiscales. No obstante, ante dicha determinación, se han promovido sendos juicios de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes. Sobre esto, en dichos juicios de amparo, hasta hace poco, se había concedido el amparo y la protección de la justicia federal para que a los quejosos se les conceda su derecho de audiencia, es decir, que sean llamados como terceros interesados. Sobre este punto cobra especial importancia referir la reciente resolución de la contradicción de tesis número PC01.I.A31/2018.C de Pleno de Circuito, en la que se determinó que debe prevalecer la tesis jurisprudencial del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con el rubro procedimientos de transparencia y acceso a la información. La autoridad administrativa, al proporcionar la información relativa a condonación de créditos fiscales, no se encuentra obligada a llamar a los contribuyentes cuyos datos son revelados,
pues los contribuyentes beneficiados no cuentan con un derecho oponible. En esta tesis se sostiene que en los procedimientos en los que se proporciona información relacionada con la condonación de créditos fiscales, no se debe previamente llamar a los contribuyentes cuyos datos fueron revelados, atendiendo a la naturaleza pública de la información solicitada. Luego, entonces, puede ser divulgada sin el consentimiento de los titulares. Igualmente se razonó que toda vez que los datos relacionados con el nombre, denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, motivos y montos de los sujetos que accedieron a condonaciones o cancelaciones de créditos fiscales, se configuran como información pública. Por último, se sostuvo que el llamamiento de los titulares de la información como terceros interesados implicaría obligar al desahogo de un procedimiento interminable de llamamiento de terceros que obstaculizaría de manera injustificada la entrega de información intrínsecamente pública, en detrimento de los principios de transparencia y escrutinio del gasto público a que se refieren los artículos 6 y 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la resolución de la contradicción de tesis antes referida marca un parteaguas relevante para la resolución de este tipo de asuntos respecto al derecho de audiencia de los terceros interesados que accedieron a condonaciones o cancelaciones de créditos fiscales. En función de eso, compañeras y compañeros comisionados, en la resolución que presento ante ustedes, propongo revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que proporcione respecto de los miembros afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol de interés del particular, el monto, fecha, falta que provocó la sanción, motivo por la cual se condonó respecto del periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015. Por último, quiero y me permito destacar y reconocer que la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en este tema y refrendo el compromiso de este organismo garante con toda la sociedad, ante la sociedad, de tutelar y garantizar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en un tema que no solo le interesa a quien solicita la información, sino que es un interés de toda la sociedad, es decir, de la sociedad mexicana. Esto sin dejar de referir que el Poder Judicial de la Federación ha sido, sin duda, un gran aliado en esta labor. Y eso es todo. Gracias. Gracias a la comisionada Cursain. Si no hay alguno de nosotros que haga comentario, vamos a proceder a hacer la consulta. Por favor, secretario. Conforme a su instrucción, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 6538/19, que propone revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 6538/19 en el sentido de revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En orden de la numeración de los asuntos, me corresponde exponer el que he solicitado, identificado con la clave RRA 8075/19 en contra de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Alguien solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que se le entregaran, con fundamento en el marco legal aplicable, los nombres de los vocales independientes que integran la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La respuesta de la Comisión Nacional fue tajante y fue en el sentido de informarle que los nombres de esas personas estaban reservados, que se encontraban reservados, o sea, clasificados como, que se encontraban clasificados como confidenciales, por tanto no podrían entregarse. Naturalmente, el solicitante o el reclamante
vino a nosotros, tocó la puerta del INAI para enderezar su recurso, para ingresar un recurso en contra de esa respuesta, que por supuesto no encontró o no vio satisfactoria. Y en los alegatos que siempre le damos al sujeto obligado, cuando una vez respondido en esos términos, o en los términos que haya parecido a cualquier reclamante o solicitante insatisfactorios, nosotros hacemos, lógicamente, un llamado y le decimos por qué respondiste en tal término, y en este caso, a lo que llamamos alegato, la Comisión Nacional, en este caso, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas reiteró su posición, que de ninguna manera procedía a dar esa información porque decía, son datos confidenciales. A esto, pues, la ponencia a mi cargo hizo un estudio y entonces, si bien el nombre de una persona física, dado que son consejeros independientes, sí. Si una persona física, pues es una información considerada como confidencial, cuando la vemos en sentido laxo o genérico, en virtud de que a través de esta se le puede identificar y hacer identificable. Para el caso que nos ocupa, se trata del nombre de personas, sí, físicas que integran la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En este sentido, la normatividad aplicable, advertimos que si bien se prevé que los vocales independientes que integran dicho órgano no podrán ser servidores públicos, esa es la aclaración, cierto es que se trata de los integrantes de un órgano que ejerce actos de autoridad. Y lo anterior queda claro porque se puede comprobar que de manera colegiada la Junta de Gobierno determina o aprueba, por ejemplo, la emisión de las disposiciones de carácter general conforme a la referida ley, otorga, modifica o revoca las autorizaciones para organizarse, operar y funcionar como institución o sociedad mutualista, determina el capital mínimo pagado que deberán cubrir las instituciones y sociedades mutualistas, autoriza las solicitudes para escisión de instituciones e imponer sanciones administrativas por infracciones a la ley y demás disposiciones que regulen las actividades e instituciones, entidades y personas sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión. Aunado a lo anterior, se consideró que las personas físicas en cuestión participan e influyen en la toma de decisiones, por lo que no resultaría procedente clasificar sus nombres. Y robustece lo anterior una máxima, que es la que fija los contornos del alcance del derecho de acceso a la información respecto de quienes ejercen por cualquier vía o modalidad función pública. Por ejemplo, dice la ley que son aquellas personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o que ejercen actos de autoridad. Y ese es justamente donde nos encuadramos, o donde se encuadran las circunstancias de estos notables, reconocidos, expertos, que son parte de esa Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por lo tanto, es indiscutible que se tiene que conocer los nombres de aquellos, porque ya lo dijimos, son parte de un conglomerado decisorio que determina actos de autoridad. En consecuencia, considero a mis compañeros la necesidad de solicitarles modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado e instruirle que proporcione al particular los nombres de los vocales independientes que integran su Junta de Gobierno. Es cuanto. Compañeras y compañeros, si no hay opinión, le pido, secretario, que consulte la votación. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8075/19, que propone modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor, es mi propuesta. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 8075/19, que propone modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es cuanto, comisionado presidente. Vamos a continuar con el orden de la exposición de asuntos. Como ya veníamos en primer cuenta, la comisionada Cursain, luego me correspondió a mí
la oportunidad y ahora vamos a continuar, corresponde a la comisionada Blanca Ibarra la exposición del identificado con la clave RRA 8168/19. Muchas gracias. En esta ocasión me permito poner a su consideración un asunto que involucra a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que está relacionado con las acciones del Gobierno federal para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet, a las y los ciudadanos. En 2011, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano, en virtud de que este servicio no solo permite que las personas ejerzan plenamente sus derechos de libertad de expresión y de opinión, sino también representa una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, ya que posibilita la plena participación de la población en la vida política, cultural, social y económica de las naciones. Indudablemente, en la actualidad, Internet es una herramienta imprescindible para la difusión de ideas y la apropiación del conocimiento. Ante la existencia de un modelo de intercambio y conectividad altamente globalizado, el acceso a Internet se está convirtiendo en una necesidad para impulsar el respeto a otros derechos humanos, así como para beneficiar a más personas ante el aumento en la oferta de bienes y servicios electrónicos por parte del gobierno. En este sentido, los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet, ya que es un factor clave para ampliar la libertad individual, el desarrollo humano, la prosperidad de los países y la consolidación de los regímenes democráticos. Por lo anterior, resulta relevante el asunto que hoy presento ante ustedes, en donde un particular solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con relación al anuncio del presidente de la República sobre la creación de una empresa del Estado que lleve Internet a todo el país. Él solicitó los documentos que den soporte al anuncio referido y las autorizaciones o documentación necesaria para poner en marcha una empresa de semejante naturaleza. En respuesta, el sujeto obligado manifestó respecto del punto 1 que únicamente contaba con información del programa Internet para Todos, el cual se diseña utilizando como insumo el proyecto México Conectado, aún vigente, y que sería implementado atendiendo a lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con base a los criterios de eficiencia para llevar conectividad social a zonas de alta y muy alta marginación en el país. En lo que respecta al punto 2, es decir, los requisitos para crear una empresa para llevar Internet a todo el país, orientó al particular a presentar su solicitud al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ante esta respuesta, el particular recurrió al INAI para manifestar su inconformidad, pues no se le entregó la información que solicitó. En vía de alegatos, la SCT expresó que proporcionó al solicitante la información con la que cuenta el amparo de los proyectos a su cargo y que lo orientó con la autoridad competente para conocer de los requisitos necesarios para crear una empresa que asegure el derecho de acceso a Internet a las personas dentro del territorio nacional. Ahora bien, la ponencia que coordinó localizó 2 comunicados de prensa de la Presidencia de la República de los meses de mayo y junio de 2019, en los que se informó que el titular del Ejecutivo Federal anunció la creación de una empresa de telecomunicaciones para garantizar la conectividad por Internet y telefonía móvil en todo el país. En ese sentido, encontramos que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SCT le corresponde elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno federal, por lo cual sí podría conocer de la información relativa a las autorizaciones o la documentación necesaria para poner en marcha una empresa que lleve Internet a todo el país. Asimismo, advertimos que si bien la SCT consultó a la Coordinación de la Sociedad de la Información y Conocimiento, no entregó los documentos de interés del solicitante relacionados con el anuncio del presidente, sino que se limitó a señalar que sí contaba con información del programa Internet para Todos. Además,
de una revisión a su reglamento interior, se advirtió que el sujeto obligado omitió consultar a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual también podría conocer de lo requerido, ya que es la encargada de formular y proponer las políticas y programas para el establecimiento, uso, aprovechamiento y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. Con base en lo expuesto, pongo a su consideración, compañeras comisionadas y comisionados, revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva con un criterio amplio de los documentos en posesión de la SCT que den soporte al anuncio del presidente de la República para la creación de una empresa que lleve Internet a todo el país en todas sus unidades administrativas competentes, entre las cuales no podrá omitir a la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En caso de que no localice la información, deberá declarar formalmente su inexistencia y también que asuma competencia para conocer de las autorizaciones o la documentación necesaria para poner en marcha una empresa como la anunciada por el titular del Ejecutivo Federal y emita la respuesta que en derecho corresponda. Cabe mencionar que transparentar la información referente a los documentos que sustentan la creación de una empresa para llevar Internet a todo el país es condición necesaria para realizar ejercicios de rendición de cuenta efectivos que sometan al escrutinio de la ciudadanía la pertinencia de las acciones con las que habrá de acercarse el acceso a Internet a las personas, en especial aquellas que viven en condición de pobreza, marginación y exclusión. En México existe una brecha digital considerable. Es decir, hay diferencias significativas entre individuos, hogares y regiones con respecto a sus oportunidades de acceder a las tecnologías de la información y comunicación o utilizar Internet. Muestra de ello son los datos ofrecidos por la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares 2018, los cuales indican que a nivel nacional hay aproximadamente 38.7 millones de personas que no utilizan Internet. Solo el 52.9% de los hogares mexicanos, es decir, alrededor de 18.3 millones, cuenta con conexión de banda ancha, mientras que en las zonas urbanas la proporción de usuarios de Internet es de 73.1%, en los entornos rurales este porcentaje se reduce al 40.6%. El 95.1% de las personas con educación superior utilizan Internet, pero en el caso de las personas con educación básica, la cifra se reduce a un 54.9%. Por otra parte, el 44.9% de los hogares mexicanos tienen acceso a una computadora y aproximadamente 26.5% de la población no utiliza un teléfono celular. Esta situación no solo es un claro síntoma de la desigualdad estructural que ubica en una posición de desventaja a las personas que viven en entornos vulnerables, marginados o excluidos. Además, les genera carencias importantes, limitándolas del desarrollo de habilidades, conocimiento y competencias digitales tan necesarias en un mundo globalizado. Por ello, la creación de una empresa que provee Internet en todo el territorio nacional representa la posibilidad de garantizar el cumplimiento de un derecho humano que puede facilitar a las personas el ejercicio de otros derechos. En efecto, en la medida en que exista Internet en cualquier parte de este país, se permitirá que las personas puedan ejercer su derecho a saber, para que puedan apropiarse de información que les permita hacer efectivos derechos como el trabajo, la educación, la salud o la participación en las decisiones gubernamentales. Al contar con Internet, las personas podrán acceder, por ejemplo, a la información que obra en la Plataforma Nacional de Transparencia para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y además podrán ejercer tanto su derecho de acceso a la información como sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de manera remota, gratuita y sencilla. Así, con el uso de Internet, podrán beneficiarse, por ejemplo, con información sobre programas de empleo, becas para cursar los diversos niveles educativos, servicios de salud, programas sociales y con la obtención de información que les permite involucrarse y participar en los asuntos públicos. Todo ello a lograr que la ciudadanía se apropie del derecho a saber para mejorar sus condiciones de vida.
Consideramos que la información pública solicitada por el particular es relevante, pues como lo afirmó el presidente de la República al emitir su mensaje en el pasado informe de gobierno del domingo anterior, cito, se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad, y se obtuvo la concesión para ofrecer servicio de Internet sin fines de lucro en todo el país. El mes próximo comenzarán los trabajos para comunicar por este medio a 13.500 centros integradores de servicios y a 166.000 pueblos marginados del país. Finalizo la cita. Con base a estos anuncios oficiales, se vuelve relevante que se haga una búsqueda exhaustiva para conocer toda aquella información que soporte el pronunciamiento sobre la creación de una empresa que habrá de llevar Internet a todo el país. En la medida que se atienda debidamente la solicitud del particular, no solo habremos de velar por un Estado más democrático, transparente, abierto e inclusivo. Además, habrá de encaminarse el cumplimiento del objetivo presidencial de por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto, comisionadas, comisionado. Gracias a la comisionada Blanca Lili Ibarra por la exposición de este asunto. Vamos a preguntar si alguno de los compañeros desea hacer uso de la palabra. De no ser así, procedamos, secretario, con la consulta correspondiente. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8168/19, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 8168/19 en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la exposición del identificado con la clave RRA 8935/19, que corresponde al comisionado Joel Salas. Con gusto, un particular solicitó al sujeto obligado los formularios en versión pública realizados a los familiares de las personas desaparecidas que se mencionan en el informe de labores de los primeros 100 días de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 20 de mayo de 2019. Ante la falta de respuesta, la particular interpuso el presente recurso de revisión ante este instituto. El análisis del caso arrojó que el agravio de la particular resulta fundado. Esta ponencia confirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia no se registra la respuesta del sujeto obligado en el plazo señalado por la ley en la materia. Las desapariciones forzadas son una realidad dolorosa y vergonzosa en nuestro país desde hace varias décadas. El panorama se empaña aún más porque esta situación se alimenta no solo con las desapariciones forzadas causadas por el crimen organizado, sino en ocasiones también por las propias fuerzas del Estado. En 2017, la administración en turno se negó a la petición de visita hecha por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. En 2018, este comité clasificó de deplorable esa negativa y concluyó en sus observaciones finales sobre el informe presentado por México que esta problemática es generalizada en gran parte del territorio mexicano, país en el que impera la impunidad y la revictimización. Y es en donde se mantienen obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En ese contexto se aprobó la Ley General sobre Desaparición Forzada en nuestro país. De acuerdo a especialistas e instancias internacionales, hubo pobre implementación de la instalación y puesta en marcha de una Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una plataforma electrónica para recopilar de manera clara la información de los casos de desaparición que debió estar a cargo de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas conformado por la Comisión Nacional y comisiones locales de búsqueda. Asimismo, ha reinado la impunidad en casi la totalidad de los casos de desapariciones.
de más de 40,000 casos de personas desaparecidas hasta diciembre del 2017, la sociedad civil organizada contabilizó tan solo 12 sentencias condenatorias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada y más de 37,000 personas sin identificar en los servicios forenses del país. De acuerdo con la titular actual de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde finales del 2006 a la fecha se registra un total de 3,024 fosas clandestinas. En ese mismo periodo, el conteo histórico que se tiene es de aproximadamente 4,874 cuerpos. Aclaró que son datos dinámicos que se corroboran en coordinación con las instituciones competentes de todos los niveles de gobierno y las familias de las víctimas. Hasta ahora, son los familiares quienes se han hecho cargo de la búsqueda de sus deudos. Se han organizado y articulado para exigir justicia, incluso más allá de las fronteras, y un ejemplo es el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Catalizar el dolor y la indignación en esta lucha es una lección de dignidad que las y los mexicanos podemos tener. El 5 de agosto de este año, el Comité de la ONU emitió un dictamen histórico que declara al Estado mexicano responsable de las desapariciones forzadas que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado. El comité urgió a que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado. La ONU solicitó a México que informara dentro de los siguientes 180 días sobre las medidas para implementar sus recomendaciones. Entre ellas destacan varias que evidencian la falta de información para conocer la dimensión real del problema, para reconocer en un registro oficial cada caso de desaparición forzada o no, y para poder iniciar investigaciones y dar a conocer a la justicia y la verdad a las familias y la población en general. Destaco algunos ejemplos. Adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante. Este registro debe, en primera instancia, reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición. Segundo, incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales. Tercero, permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada, aun cuando hayan sido esclarecidos, y finalmente, ser completado con base en criterios claros y homogéneos, actualizado de manera permanente. Otro caso, tomar medidas en cuanto a la falta de reglamentación en la ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a la desaparición forzada. Generar información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Atender que entre los casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños, entre los cuales habría casos de desaparición forzada, México debe garantizar la observancia de los derechos a la justicia y a la verdad. Procurar, 1, la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución. 2, el relevamiento de información ante mortem y su integración a la base de datos ante mortem, post mortem. Y 3, que los allegados de las víctimas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsquedas de las personas desaparecidas. La administración actual reconoció el problema de las desapariciones y aceptó las recomendaciones del Comité de ONU en marzo de este año.
El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Gobierno federal dio a conocer los avances en materia de búsqueda de personas, identificación de personas con vida, hallazgos en fosas clandestinas y trabajos de identificación. Sobre las recomendaciones de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, destacó que la administración actual está abierta a la cooperación y al escrutinio internacional y precisó que diversas dependencias trabajan en torno a 7 acciones generales para hacer frente al reto de las desapariciones. Vale la pena citarlas. Primera, se refrenda el compromiso absoluto del Gobierno en relación con esta grave violación a los derechos humanos. Se reitera que el principio rector de búsqueda es con presunción de vida y que en caso contrario se debe trabajar para regresar a las personas sin vida a sus familias de manera digna. Segunda, aceptar la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales, para lo cual se instruye a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a realizar dicha aceptación a partir del 30 de agosto del presente año. Tercera, invitación al Comité de la ONU para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del próximo año. Cuarta, instruir a las diferentes autoridades federales, particularmente a la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, a atender las decisiones internacionales en relación con los casos de desaparición y avanzar en las soluciones amistosas en la materia. Quinta, colaboración científica para el manejo de las bases de datos con la Comisión Nacional de Búsqueda y el CONACYT. Sexta, presentar a la brevedad una iniciativa normativa para que haga efectivo el mecanismo extraordinario forense. Y finalmente, se comisiona la unidad de búsqueda de la Secretaría de Protección Ciudadana a la Comisión Nacional de Búsqueda para coadyuvar en las tareas de búsqueda. El 27 de agosto del mes pasado, tuvimos aquí en el INAI la visita de familiares de víctimas de la masacre de San Fernando. Sus historias y demandas son un desafío para el Estado mexicano. Piden justicia y verdad, así como los miles de familiares de víctimas de desaparición. Ellos saben que nada de esto puede realizarse sin información pública y sin capacidad institucional. En la reflexión, la sociedad civil, las víctimas y el INAI enfatizaron que en la mayoría de los casos los dolientes reclaman saber qué fue lo que pasó con sus familiares para iniciar lo más parecido a un proceso de duelo. El primer paso es contar con una lista de las personas desaparecidas, para lo que se revisó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La propia titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció en el informe de avances de los 100 días de su gestión que se debe tener toda la información posible para de esta manera se puedan establecer mejores líneas de búsqueda e investigación. Como parte de este informe, la comisionada también recalcó que es necesario contar con los recursos humanos y financieros suficientes para marchar juntos en coordinación y colaboración, instituciones, familias y sociedad en la solución de cada caso. A esto se refiere el tema del presente recurso de revisión que hoy presentamos a este Pleno. El Gobierno federal actual, a diferencia del anterior, da un paso al admitir la crisis humanitaria de violación a los derechos humanos que existe en nuestro país. Es un avance que se realice un diagnóstico nacional y un programa nacional para la búsqueda de personas desaparecidas. La información es indispensable para el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y poder generar garantías de no repetición. Esto abre la oportunidad para terminar con el ciclo de la impunidad que padecen las familias de las víctimas y, por supuesto, la memoria de los desaparecidos. Esto es importante para quienes no tienen la certeza de haber perdido a sus seres amados, que han enfrentado este proceso sin el apoyo del Estado mexicano, y para los que luchan porque estas violaciones graves a los derechos humanos no tengan lugar en México en el futuro. En este caso, la información pública cobra importancia en 2 vías. La primera, para iniciar procesos de investigación robustos y bien fundamentados para constituir causas ante los poderes judiciales del país, y la segunda, para rendir cuentas de que los compromisos descritos se cumplen efectivamente gracias a la efectiva coordinación interinstitucional, intergubernamental y con las familias de las víctimas. Garantizar el acceso a la información pública sobre desapariciones y otras violaciones graves a derechos humanos es la manera de demostrar con evidencia la renovada voluntad del Estado mexicano contra la impunidad.
Es con esta convicción, compañeras y compañeros de Pleno, que esta ponencia llama de forma individual y enfática a que cualquier sujeto obligado competente garantice el derecho fundamental de acceso a la información sin pretexto de capacidades limitadas. Es por esto que también es que proponemos se ordene a la Secretaría de Gobernación, concretamente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dar respuesta a la solicitud de información que es de interés de la particular. Es cuanto, compañeras y compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisionado Salas. Por la exposición del asunto, vamos ahora a pedir al secretario haga la consulta correspondiente. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8935/19 que propone ordenar a la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a efecto de que emita la respuesta correspondiente. Le pido al comisionado Guerra manifieste por favor el sentido de su voto. A favor. Comisionado Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. Bien. En consecuencia, aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 8935/19 en el sentido de ordenar a la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a efecto de que emita la respuesta correspondiente. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Pues, continuando en el orden de la exposición separada de asuntos, corresponde el último de los previstos para hoy y corresponde a la comisionada Josefina Román, y es el proyecto identificado con la clave RRA 9851/19 en contra del Instituto Nacional Electoral. Gracias, presidente. Muy bien. Justo a partir de la lista de los 20 nombres completos más frecuentes al 30 de abril de 2019, publicada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, una persona solicitó a ese sujeto obligado la lista completa de los nombres más frecuentes en el padrón electoral y su número de incidencias. En respuesta, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informó que se localizaron 68.188.211 registros de nombres únicos en la base de datos del padrón electoral. Sin embargo, indicó que la información solicitada es clasificada, toda vez que al tratarse de un registro único, es confidencial por tratarse de datos personales, situación que motivó la inconformidad del particular. Luego entonces, esta ponencia determinó que no es procedente la clasificación de la información como confidencial por las razones siguientes. A partir de la información solicitada, no es posible identificar de qué manera se pueden hacer identificables a personas físicas en específico, siendo que los únicos datos que se muestran son nombres completos, el número de recurrencias y el consecutivo. El número consecutivo únicamente da cuenta de la cantidad de veces en que el nombre completo se repitió y es identificado en el padrón electoral. Aunado a ello, de una lectura integral tanto a la solicitud de información como al recurso de revisión, se concluyó que la intención de la hora recurrente es conocer la totalidad de los registros que conforman los nombres más frecuentes, no así los nombres completos únicos, como fue interpretado por el sujeto obligado. En consecuencia, determinamos que el agravio hecho valer ante este instituto, por supuesto que resulta fundado. Estimamos relevante el posicionamiento del presente asunto, pues brinda cuenta de la función democratizadora de dos órganos constitucionales autónomos, el INAI y el INE. Este asunto es ejemplo de que con transparencia e información veraz y oportuna se otorga certeza a las y los mexicanos en los procesos electorales y en la gestión pública diaria de nuestros representantes.
Una de las características más notables de toda democracia es la participación de los ciudadanos en los comicios. Esta significa el medio más común de participación política, además legítima, y fortalece el sistema político. El padrón electoral se erige como un mecanismo para que las y los ciudadanos mexicanos tengamos garantizados el reconocimiento de nuestra identidad como un derecho humano, mismo que se asocia al pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En México, para el mes de agosto de 2019, un total de 90.395.606 ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional y en el extranjero solicitaron su inscripción al padrón electoral con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto, de los cuales cabe destacar que el 52% se integran por mujeres. Así, el INE se configura como el custodio de la base de datos más grande del país. El padrón electoral es la base de datos personales con los más estrictos y altos niveles de seguridad, además de ser la más grande, puesto que el 98.3% de las y los mexicanos mayores de edad están registrados en él, de los cuales el 100% de los registros contienen la fotografía del rostro y el 82.17% las 10 huellas dactilares de las y los ciudadanos. Incluso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que derivado del uso de los datos vertidos en el padrón electoral, se han identificado en los últimos 2 años y medio más de 12,000 personas fallecidas, que constituye el legítimo reclamo de sus familiares. En este sentido, en esta ponencia estimamos que el acceso público al padrón electoral puede aumentar su exactitud e integridad si las personas tienen oportunidad suficiente de corregir cualquier error o actualizar su información, ya que para garantizar que los votantes puedan hacerlo, el padrón debe estar completo, considerando a las personas que efectivamente cuenten con derecho a votar, mientras que los de las personas que no tienen derecho a votar no estén incluidas. También debe ser exacto y estar actualizado, incorporando los fallecimientos recientes, así como a las nuevas personas con derecho a votar. Así, el padrón electoral es la base para brindar certeza sobre los resultados de las elecciones, al permitir revisar los índices de registro de votantes en un área geográfica determinada. Conscientes de ello, y como una manera de contribuir a nuestra democracia, a 5 años de la creación de los sistemas nacional de transparencia y el electoral, el INE y este instituto celebramos un acuerdo de colaboración en el que establecimos mecanismos para la participación política y para el acceso a la información de la vida pública. Sin duda, con la creación de sinergias, estos órganos constitucionales autónomos, estandartes de la participación ciudadana, brindaremos certidumbre a la ciudadanía en los comicios y en la gestión institucional, e indudablemente se fortalecerán las buenas prácticas democráticas de transparencia y de rendición de cuentas. Es por lo anterior que esta ponencia somete a consideración de este órgano colegiado revocar la respuesta del Instituto Nacional Electoral e instruirle a efecto de entregar la lista completa de los nombres más frecuentes registrados y su número de incidencias en el padrón electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a la comisionada Román, ponente de este asunto. El comisionado Óscar Guerra Ford ha pedido la palabra. No, totalmente de acuerdo con el recurso, evidentemente. Creo que sí hubo una confusión, no se trataba de dar nombres de los que están una vez, sino los que son más recorridos, o sea, los que más, los nombres que más se repiten, o sea, el Juan Pérez y esas cosas, que está una vez. Yo había visto ya ese trabajo por algún investigador.
No, simplemente sobre lo que se comentaba, creo que sería un trabajo interesante hacer, y podríamos hacerlo en este instituto, saber cuál es la base de datos más grande de datos personales. Es cierto que el padrón electoral probablemente sea la más grande en ese sentido, aunque, digamos, está la del Seguro Social, que yo sé que el número de, hasta donde yo recuerdo, tú dabas el número, perdón, daba el número comisionada, el número de electores son alrededor de 70 millones, ¿no? Los que 90 millones. Evidentemente la base de datos del Seguro Social no es tan grande, pero el número de datos que contiene por cada uno de ellos, una cosa se llaman registros. Los registros acá del INE son 90 millones. Los del Seguro Social, no sé, son 30, 40 millones, porque recordemos que tiene esos y los familiares, digamos, en ese sentido, y tiene una serie de datos, entre ellos nada más la historia clínica. Entonces, pero creo que sería, digamos, interesante ver, digamos, las características que tienen las bases de datos de nuestros sujetos obligados en materia de datos personales. Y la otra cosa por lo que me llamó la atención el comentario, pero luego escuché bien cuando se decía que era, si no la más grande, de una de las más grandes, me queda claro, en cuestión de datos personales, porque, digamos, la plataforma tampoco lo podría yo asegurar, pero creo, si no, es la ya más grande de datos, pero evidentemente públicos, digamos, es una diferencia. Hoy la plataforma tiene 3,000 millones de registros, cada registro puede tener cuando menos 10 datos, entonces, digamos, nomás echándole cálculos. Los datos que tiene, los registros que tiene la del INE son 90 millones, y de datos son más o menos 50 datos por cada persona, son 3,500 millones de datos. Acá estamos hablando de 30,000 millones de datos, más o menos, cuando menos los que llevan. Pero es evidentemente, una es de carácter confidencial o datos personales, pues están los domicilios, las edades, muchas otras cosas, y acá, digamos, es totalmente información pública para ser consultada, digamos, por cualquier interesado. Simplemente, pero creo que sí, digamos, en nuestra calidad de órgano garante deberíamos tener un estudio, un censo de cómo están las bases de datos de nuestros sujetos obligados, tanto en materia de datos personales y, bueno, también, si fuera posible, también en cuestiones públicas. Evidentemente, la base de datos más grande, por eso habría que verlo, es el censo de población del INEGI, digamos, que contiene, pues, digamos, los datos de todos los que habitamos este país, o de todos los que fuimos censados, que son 150 millones, más o menos, más o menos, sí, según la última proyección, 830 millones, algo así, y evidentemente están todos los datos ahí en ese sentido. Entonces, pues, finalmente es información con la que contamos un carácter público, como puede ser el censo, como puede ser la plataforma, o pueden ser todos los datos que tiene el INEGI, y las de carácter, digamos, como la del INE, la del Seguro Social, que contienen datos personales y que también tienen una cuantía muy importante de datos y registros. Nada más. Pues me dejó reflexionando al grado que me dejó en pausa por esa posible extensión del censo poblacional. Un país que tiene, desde luego, una población exponencial. Vamos a dar paso, una vez que se ha hecho esta precisión del todo pertinente, para también demostrar los alcances en capacidad de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es sin duda alguna el instrumento, la herramienta que prácticamente facilita en un porcentaje altísimo la conversación pública que lleva a los sujetos obligados a responder, no siempre en los términos deseados, por eso los recursos que se incoan ante el INAI y ante los correspondientes 32 órganos garantes de ámbito territorial reducido, me refiero estatal, pues bueno, nos mantienen con cifras a la alza, hay que decirlo,
tanto en recursos y por consecuencia en solicitudes. Nunca está de más reiterarlo. Vamos a proseguir. Haga usted la consulta correspondiente. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9851/19, que propone revocar la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto. Como ya lo adelantaba, a favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. Sí, a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 9851/19 en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, comisionado presidente. Vamos a continuar con el orden del día, cerrando ya el capítulo de los asuntos en términos de proyectos a resolver, y ahora corresponde la sección de las resoluciones de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Sea tan amable, secretario, de darnos cuenta. Con gusto. Se someten a su consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, que fueron previamente listadas en el punto 4 del orden del día aprobado para esta sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de las y los comisionados las resoluciones mencionadas. Es cuanto, comisionado presidente. Sí, vamos a continuar ahora con el numeral 5, con el quinto punto, que ya abre el capítulo de acuerdos. A su vez, secretario, le pedimos darle el trámite que corresponde. Con gusto. Por instrucciones del comisionado presidente, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto a aprobar la celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, identificado con la clave ACT-PV/09/2019.05, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Vamos a continuar con el acuerdo enlistado en el número 6. Así es que le pedimos que haga lo mismo, nos dé una referencia breve para poder votar. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto la participación de un comisionado en las jornadas sobre la implementación de las normativas de derecho a la información, libertad de expresión y protección de datos personales a celebrarse el 24 y 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, identificado con la clave ACT-PV/04/09/2019.06, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. Sí. Bueno, el punto 7 de los acuerdos. Secretario, sea tan amable en hacernos
la referencia, en hacer la referencia para proceder a la consulta. Con su venia, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6661/17 de fecha 10 de enero de 2018 en estricto cumplimiento de la resolución emitida en el amparo en revisión RA 383/2018 por el 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que revocó la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 118/2018 por el Juzgado Noveno en Materia Administrativa en la Ciudad de México, identificado con la clave ACT-PV/04/09/2019.07, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Cruzайн. ¿A favor? Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionado presidente Acuña. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionado presidente. No, ya. Este fue el punto séptimo de los acuerdos y por consecuencia, una vez terminada la previsión del orden del día, satisfecha en sus términos, procede, así las cosas, reconocer por concluida la sesión del Pleno de hoy, miércoles 4 de septiembre de 2019, cuando son las 11:58. Muchas gracias a todas y a todos. Ya se los mandé por mensaje. No, bueno.